El arte gráfico es probablemente el arte más antiguo al que ha acudido el ser humano. Tenemos más de un ejemplo, desde las pinturas rupestres y los jeroglifos egipcios, pasando por los libros ilustrados de la Edad Media. Es ahí donde encontramos los antecedentes de lo que hoy conocemos como cómics, novelas gráficas o historietas, un arte del que tenemos miles de ejemplos en nuestra historia contemporánea. Y hoy vamos a repasar algunos de esos ejemplos mirando cómo se ha desarrollado el arte de la historieta en nuestro país. Y también, muy aparte, vamos a conocer el trabajo escénico de Jean-Pierre Gamarra, joven y talentoso director de teatro que en los últimos tiempos viene realizando muy atractivas obras en diversas salas de Lima. Bienvenidas y bienvenidos a Presencia Cultural. Cómics, historietas, chistes, tebeos, comiquitas. Hay más de una forma de referirse a ellas en distintos lugares del mundo. Finalmente, el nombre es lo de menos, lo importante es cómo las historias contadas entre letras e imágenes han atrapado y siguen atrapando a muchísima gente y cómo se hacen cada vez más famosas, más diversas y más asequibles. La popularización de los cómics en nuestro país se remonta a 1887, cuando las primeras viñetas narrativas aparecieron en las páginas de El Perú Ilustrado, que fue una revista ilustrada de publicación semanal que se editó en Lima a fines del siglo XIX. Y este arte se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, profesionalizándose y ampliando la gama de posibilidades que le permite el formato. Parte importante de esta historia y de esta versatilidad son Juan Acevedo y Amadeo González. El primero es creador de famosísimas historias como El Cuy y Piolita, y el segundo es un artista comprometido con el fanzine, creador de la revista Carboncito, que circula desde el 2001. Ambos tienen mucho que contarnos sobre el arte de la historieta. Yo descubro la historieta cuando era niño, aún antes de aprender a leer y escribir, y mis primeras historietas fueron las de El Conejo Bugs, como le llamamos a Bugs Bunny, La Pequeña Lulú, El Llanero Solitario, Red Reader, etcétera, ¿no? Tarzán, por supuesto, antes que los superhéroes, ¿eh? Y me fascinó pues estas historias. Recuerdo una vez, ese recuerdo es inolvidable, estando yo en la sierra, tenía 6 años, una tormenta que me agarró fuera del pueblito en el que vivía y volví corriendo a la casa, empapado, como si me hubiera zambullido en una tina y me dio una pulmonía, ¿no? Estuve muy mal. Iban unas tías cada día, así me llevaban de historietas. Cuando estaba enfermo, para mí ha sido la enfermedad más feliz de mi vida. Todos los días veía historietas, ¿no? Y en ese momento, 6 años, yo ya leía. Y como autor, publiqué mi primera historieta el 26 de noviembre de 1969. O sea, hace más de medio siglo largo ya, ¿no? En la revista Caretas y el mismo día en la revista Informe Ilustrado. No puedo olvidar el día porque es el día de mi cumpleaños 20. Mi estilo es difícil definirlo. Yo tengo varias formas de entrar a la historieta. Tengo historietas de tipo histórico, como Tupac Amaru, de tipo literario, como Paco Yunque, de ficción, como puede ser Pobre Diablo y otros cuentos, Anoderman, ¿no? Todos estos personajes son de ficción absoluta. Posiblemente esto tiene que ver con que mi escuela, mis armas, mis herramientas, mis instrumentos para dibujar, no los he forjado tanto copiando a otros historietistas, sino a partir de las clases que recibí en artes plásticas en la Universidad Católica. Ahí aprendí el dibujo de luz y sombra, el dibujo académico, y me interesé por la expresión de la línea, es decir, algo alejado de lo que son los moldes, los modelos clásicos de la historieta. Y por eso invoco yo siempre en mis talleres de historietas a que partan de sí mismos. Creo que el historietista
no solamente peruano, sino en cualquier lugar, tiene que partir de sí mismo. Hay una tendencia a copiar, ¿no? Entonces, si no es el modelo norteamericano, es el modelo japonés últimamente, o si se quiere hacer novela gráfica, pues inevitablemente se tendrá que atender al modelo francés, etcétera, ¿no? Y yo digo, hay que partir de nosotros mismos. Es bueno leer, ver, conocer otras historietas, pero no nos olvidemos que debemos partir de nosotros mismos. Así como la historieta es un continuum discontinuum, ¿no? Porque está fraccionada en viñetas, algo semejante o de manera análoga podríamos decir es la historia de la historieta peruana. Se da por partes, hay vacíos también. No tenemos como Argentina un conjunto de escuelas al mismo tiempo, ¿no? Argentina en Sudamérica o México en América del Norte son nuestros dos referentes, ¿no? Cada uno con su propia personalidad. Y el Perú ha tenido, yo creo que su primera ola grande de historietas. Uno puede escarbar siempre antes, ¿no? Pero la primera ola grande, yo creo que es en los años 50, recién, ¿no? Y está caracterizada, representada por la revista Avanzada. Esta revista que hicieron Osito y Monkey, como firmaban, y que eran Hernán Bartra y Juan Rubén Osorio. Bueno, ellos dos, y en esa revista estuvo también el doctor Javier Flores del Águila, sembraron, crearon un tipo de historieta nacional que se fijaba en nuestro propio país y representaba con un humor local también una narrativa propia. Después han habido tiras cómicas de los años 50 como San Pietri. Se caracterizaban mucho por un tipo de humor, que era un humor de gag criollo muchas veces, que sí está bien, da risa, pero yo creo que en los últimos años, sobre todo, ha surgido un nuevo tipo de historieta en el Perú y que se esmera por ir más allá del chiste y que quiere inquietar a la conciencia del lector. De niño mencioné, era la historieta norteamericana traducida en México al español, ¿no? De la editorial Novaro. Y luego, ya adulto, cuando descubrí el trabajo de Rius de México, me interesó vivamente el tipo de narración y humor que él practicaba para revelarnos las claves estructurales de nuestra sociedad. Cuando yo comencé a hacer mi propio humor también, tratando de inquietar a la conciencia del lector, recuerdo que había gente que me encontraba, entre comillas, muy intelectual. Entonces, yo quería ser popular y algunos me decían que el pueblo no entendía eso. Y yo creo que el pueblo, por supuesto, que entiende, ¿no? Y creo que R, gota a gota, pues se va horadando la piedra y ese tipo de humor fue ingresando en el país también, ¿no? Yo fui un poquito pionero para el Perú de ese tipo de humor y de ese tipo de historieta. Para el desarrollo de mi trabajo busco siempre partir de nuestra propia realidad y por supuesto quisiera volver a ella, incidir en ella. Quisiera que mi trabajo sirva para tocar otras conciencias, para hacer que nos veamos a nosotros mismos. ¿Cómo es que somos los peruanos? Todos nuestros lastres, ¿no? Las discriminaciones que se practican aquí, el racismo, a mí me golpea especialmente, ¿no? Cuando veo este tipo de relación que hay entre las gentes. Somos iguales, somos pares, pero tenemos esto colonial que es difícil quitárnoslo de encima. Tenemos que trabajar mucho ahí. Por supuesto también el machismo, ¿no? Es otro lastre. Y así como eso es un conjunto de discriminaciones de tipo social y que tienen que ver con cómo nos miramos a nosotros mismos. Estábamos acostumbrados a la historieta estandarizada, la que venía de Norteamérica sobre todo, y que nos decía que, pues, que los héroes tenían que ser guapos, jóvenes, aseados, de buenos modales, y los bandidos tenían que ser, pues, lucir muy mal, ser
atorrantes, malcriados, gordos, con cara de malo. Tonterías, ¿no? Todo eso ya fue derrotado en el propio Norteamérica, felizmente por el cómics underground, y luego por todo lo que siguió. Y entonces podremos hacer una historieta más genuina, ¿no? Menos seguidora de moldes. Ojalá que fuese en la línea que decía antes, una historieta que parta de nosotros mismos. Y nosotros mismos no solo somos peruanos, somos también latinoamericanos. No olvidar ese detalle, ¿no? Dejar de estar recelando de nuestros vecinos. En el caso peruano tenemos, pues, ya sabemos de sobra en cuanto a historia, motivos para sentir una identidad, ¿no? Sin embargo, nuestra identidad está en cuestión, ¿no? No sabemos a veces quiénes somos porque no está resuelto este encuentro que hubo entre las culturas precolombinas y las culturas occidentales. Y de ahí también ese racismo, esa verticalidad. El día que venzamos eso, que aprendamos a amar quiénes somos, vamos a derrotar todo aquello. Recuerdo una niña Yesenia que creó un personaje, Chaplita, por la chapla del pan ayacuchano. Una belleza. Entonces, ahí me encanta cuando descubro que nuestra gente es capaz de crear sus propias historias a través del dibujo. Y si tuviera que dar un mensaje es alentar, ¿no?, a niños, jóvenes, a adultos, gente de la séptima edad como yo, a que hagan historietas. Y la relación que tenemos con el medio, con el ambiente, con nuestra sociedad. No existe ninguno de nosotros de manera aislada. No olvidemos que parte de nuestra identidad es la comunidad en que vivimos. Comenzó desde muy pequeño, o sea, siempre en casa leía historietas junto con mi hermano Renzo. Más leíamos historietas que ver televisión, ¿no? Luego en la adolescencia ya tuve el acercamiento a los fanzines, tocaban temas de música, más de la movida subte, de rock, ¿no? Y también habían algunos cómics. Comencé a conocer a algunos dibujantes de acá en Lima. Y tuve siempre esa inquietud de querer hacer un fanzine junto con mi hermano de historietas. Y es así que en el 2001 hicimos un fanzine que se llamaba Carboncito, ¿no? Mi estilo es, digamos que es más relacionado al cómic independiente que al cómic de superhéroes, ¿no? Más de humor y como que en algunos trabajos siempre cuento mis historias, ¿no? Es más autobiográfico, de reírnos de nosotros mismos, ¿no? De nuestros problemas y todas esas cosas que creo que son más fáciles de contar y de pasada que canalizamos a veces un poco de frustración también, ¿no? Hay toda una historia, todo un camino en el mundo de la historieta aquí en Perú. Tenemos como referente pues a la revista Avanzada, ¿no? Con Javier Flores del Águila, a Juan Acevedo también, que es un gran maestro y que sigue difundiendo su trabajo y que para nosotros es, digamos, un maestro al que siempre tratamos de seguir, ¿no? Ser parte de esta movida comiquera, ¿no?, por así decirlo, y difundir el trabajo de cómic nacional y también internacional de lo que se venía realizando en ese momento, ¿no? Digamos que el panorama más fresco de la historieta, ¿no?, y con autores jóvenes que ahora, con el paso del tiempo, bueno, son grandes maestros también, ¿no? Lo que busco es primero difundir mi trabajo y de alguna forma también incentivar a niños y jóvenes a que puedan seguir creyendo en la historieta. En la historieta podemos hablar de diferentes temas y sobre todo también la autopublicación, el hacerlo tú mismo, que sigan habiendo más fanzines, que sigan habiendo más publicaciones independientes y para siempre tener un espacio, tener, digamos, presencia
ya sea en ferias o crearnos algún evento. Antes sigo a muchos artistas. Bueno, en el mundo del cómic llegaron a mis manos libros de Robert Crumb, también un poco de cómic español, y con algunos viajes también conocí a muchos artistas en Argentina que hacían historietas. Más que todo yo creo que diferencia van de la mano porque de alguna forma la historieta siempre te acerca a la lectura, ¿no? Te acerca al mundo prácticamente, digamos que la novela gráfica es una forma de poder hacer que el lector o los jóvenes y los niños tengan ese acercamiento a la literatura y que puedan visitar una librería y que puedan primero comenzar leyendo novelas gráficas y luego puedan terminar leyéndose libros enteros también, ¿no? Al contrario, más que diferencia, yo creo que van de la mano, ¿no? Pienso que para seguir teniendo más historietistas y más trabajos y más exposiciones sobre el cómic nacional y libros y fanzines, es necesario primero que nosotros como artistas sigamos creyendo en nuestro trabajo, que es muy difícil, pero que es parte de, ¿no? Entonces, lo que hicimos nosotros después de publicar Carboncito 16 años y luego convertirlo en un festival que se llama el Festival Carboncito, es parte de como una resistencia de seguir luchando por lo que queremos y creyendo también en nosotros y en los demás artistas para que puedan mostrar un panorama actual del cómic, ¿no? Del cómic, del arte gráfico, del diseño, de la ilustración, de todo lo que... Y de alguna forma también es como que unir todo también, ¿no? Para que no solamente pensando que la historieta es un pequeño círculo, sino que podemos unir fuerzas para que esto siga creciendo o se mantenga a flote, ¿no? Bueno, el Festival Carboncito nace justo cuando íbamos a finalizar, digamos, la historia física de la revista. En el 2017 presentamos el número 20 de la revista junto con mi hermano y digamos que llegamos a un tope. La publicación, que empezó con 8 páginas en un material fotocopiado, terminó siendo una publicación de 200 páginas donde participaban artistas nacionales e internacionales. Pero justo ese día decidimos también crearnos un festival con el mismo nombre, ¿no? Y a partir de ese momento, lo que era el fin de algo terminó siendo el inicio de otra aventura, que es el Festival Carboncito, que sigue manteniendo el mismo espíritu de la publicación, que es difundir el trabajo que se realiza aquí. Además, también cuenta con varios artistas nacionales e internacionales con los que el público puede interactuar y conocer en vivo y en directo, y además tener una buena oferta con respecto a los trabajos, ¿no? Que no pasan pueden adquirir trabajos a un costo más económico, por así decirlo, directamente del propio artista, ¿no? El festival vamos a realizar ya la 5ª edición este año, también incentivar al coleccionismo y que también el público pueda conocer a sus artistas. Estamos realizando ahora la convocatoria para que puedan participar. Solamente contaremos con 60 artistas, entre ellos ya hay invitados internacionales y bueno, los artistas nacionales que estén. Se va a realizar el 16 y 17 de diciembre en la Escuela de Arte y Diseño Corriente Alterna, donde vamos a convocar pues a muchos artistas y público en general, ¿no? Para que puedan ser testigos de esto. ¿Qué es lo que define el trabajo de un director de teatro? Hay muchos aspectos y hoy se lo hemos preguntado a Jean-Pierre Gamarra, un joven peruano croata de 37 años que se formó en Italia y Argentina con mucho interés en dirigir teatro clásico y ópera. Su talento ha llegado a la capital y lo tenemos aquí de invitado para hablar de lo que significa para él hacer teatro reinterpretando clásicos en distintos formatos. ¿Qué le dicen los clásicos teatrales a esta sociedad agitada y veloz del siglo XXI? Jean-Pierre Gamarra tiene la palabra.
Bueno, Jean-Pierre, acá invadiendo el escenario de la Alianza Francesa con uno de los tantos proyectos que vienes haciendo en este momento en Lima. Este es El Avaro, de Molière. Pero también estás en el Gran Teatro Nacional haciendo La Perricholi y también estás en el Teatro Municipal haciendo algo de Shakespeare. ¿Cómo uno se organiza creativamente como director de teatro para estar haciendo tantas cosas al mismo tiempo? Y además, qué maravilla, qué suerte también. No, qué suerte, qué suerte. Sí, definitivamente es una suerte, es un privilegio. Y sí, hay que organizarse no solo creativamente, también a nivel de la organización del trabajo, ¿no? Claro, claro. Que es a veces más difícil. Claro. No sé cuál es más difícil, en realidad creo que la creativa es más difícil. Pero bueno, hay que hacerlo. Claro, claro. Ahora, hay un montón de proyectos que has venido haciendo aquí en Perú que de alguna manera reflejan un claro interés tuyo por lo clásico. Cuénteme un poco de dónde sale ese interés personal. Bueno, no lo sé, la verdad. En realidad, cuando comienzo a tener ciertas intuiciones de niño que me gustaría la dirección, pienso originalmente en el cine, porque yo nunca había ido al teatro hasta que tuve 16 años. Ajá. Entonces no conocía, no sabía qué era el teatro, o sea, sabía qué era, pero nunca había ido, mis papás nunca me habían llevado. Además vivíamos en provincias, viajábamos mucho, entonces dije, quiero hacer cine, era lo único que conocía. Hasta que fui al teatro a ver una obra de teatro muy mala. Que no vale la pena mencionar. No, era una cosa estudiantil, era muy divertida, era una cosa... pero me enamoré porque una amiga mía actuaba ahí y estaba estudiando cine y rápidamente dije voy a hacer teatro. Y me junté con algunos amigos y mis hermanos, tengo una hermana que era niña, que ahora es actriz, pero en ese momento era una niña, y comenzamos a hacer cosas así como de varieté, con música, cosas muy, muy ligeras, pero digamos desde un modo muy amateur, ¿no? Con mis hermanos que no sabían nada y mis papás que me ayudaban desde la producción, pero así una cosa familiar. Buenísimo. Ahora, estudiabas cine y sé que también en algún momento estudiaste arquitectura y yo me atrevería a decir que de esas decisiones de carrera que algunas terminaste y otras no, se refleja en tu trabajo. O sea, hay una cuestión que tiene que ver con la estética y con el diseño de los espacios, que está muy presente en tu trabajo. Este escenario donde estamos acá, el de Molière, si te vas al fondo, parece una película. Ah, mira, qué bueno. Sí, muy bonito. Entonces, Bueno, definitivamente, justo acabo de hacer Salomé, y Wilde era pues un estetista absoluto. Sí. Y es una de las razones por las que me interesaba la obra. Efectivamente, sí, le pongo un particular interés a la cuestión estética, no para ir en contra de lo que tal vez hoy en día la corriente del teatro nos muestra, donde estamos acostumbrados, donde tal vez nos hemos reinventado ante la necesidad, ante la falta de presupuestos. Sí creo que tengo un interés particular por la cuestión estética, porque mi formación inicia con el teatro clásico, y con la ópera. Bueno, la ópera en realidad, que tal vez hoy la gente lo entienda del modo que no es, la ópera nace en el Renacimiento porque el teatro griego, muchos años atrás, eran grandes espectáculos con grandes autores, con grandes actores, con grandes masas, y eran espectáculos que hoy en día nos parecen incluso imposibles de realizar. Pero el teatro, luego ya en la época, hablo de 1400, 500, 1600, se convierte en un espectáculo casi callejero. Entonces los grandes intelectuales de la época dicen no es posible que no hemos evolucionado el teatro hacia algo positivo, aunque no es que no lo fuese el teatro callejero, pero no existía ningún género que pueda representar lo que representaba el teatro clásico. Entonces deciden crear este espectáculo que hoy en día llamamos ópera, que en realidad era un conjunto de artes donde estaba la palabra, estaba la música, estaba la escenografía, estaba el baile, y habían diferentes manifestaciones que unían para crear un gran espectáculo. Y lo llaman ópera, que en italiano significa obra. Y con el tiempo esta palabra obra se convierte en esta palabra que hoy nos suena tan lejana, pero originalmente no lo era. Mi trabajo para hacer ópera parte del estudio del teatro clásico, del teatro griego. Imagino que es eso lo que me lleva a tener una conciencia del espacio, a la par con la emoción o la palabra, pero también una conciencia del espacio, ¿no? Como parte de mi formación. Sí, es absolutamente notorio y es muy bonito.
hay un trabajo muy elaborado en cuanto a la propuesta artística y sé que trabajas también con una persona que conociste en Europa, que es ¿dónde vives? Tú vives en Italia. Yo vivo en Italia. Belga, Trabajo con Lorenzo. Lorenzo Albani, sí, que es un diseñador belga, que trabaja en París. En realidad tuvimos buena química en el trabajo y comenzamos a hacer diferentes cosas aquí, algunas cosas allá. Y comenzamos en realidad a tener cierta química artística. Es muy bonito. He visto ya varios trabajos tuyos acá en Lima y bueno, obviamente investigando tu trabajo en Europa sí he visto grandes escenarios. Una delicia de tener como espectadora, ¿no? O sea, sí siento que el teatro es pues un espectáculo. Hay 80 propuestas teatrales, unos pueden ser súper crudas y sin nada de escenografía, pero lo tuyo destaca mucho lo escenográfico, ¿no? Lo fotográfico. Y con Lorenzo, que es tu director de arte, han formado una compañía que es Sí. Éxodo Teatro, que eso es básicamente para poder hacer proyectos aquí en Perú. Sí, Éxodo Teatro nace, digamos, a partir de estas vicisitudes que nos presenta la pandemia a todos los artistas en general, no solamente a los del medio artístico. En Sí, general. claro. Esta situación tan difícil de espectáculos en Europa cancelados me hace pensar, un poco regresar a un interés mío inicial, que era siempre tener una compañía de teatro. Porque es verdad que cuando uno, bueno, yo después de hacer el máster, como comienzo un poco a relacionarme con teatros en Europa, me dejo un poco también fascinar por este mundo donde el Estado paga todo, ¿no? Claro. Y efectivamente, siendo en Europa, principalmente la cultura, una prioridad del Estado, ¿no? Los teatros son públicos, además pagados con los impuestos de los ciudadanos. Entonces, y me doy cuenta que en Perú realmente estamos no solo lejos de esa situación, sino ni siquiera nos la imaginamos, ¿no? Sí, Es como pues. para nosotros ni siquiera una utopía. En pandemia, cuando se me cancelan los espectáculos en Europa, digo, ¿por qué no regreso a lo que inicialmente yo quería? Y dejo de estar fascinado por estos teatros europeos y tal vez tenga la oportunidad de crear algo así en Lima. Entonces, bueno, buscando personas a quien seducir para que me sigan esta idea, la primera persona que pensé fue en Lorenzo Albani, porque es también un tipo muy apasionado, ¿no? Y le cuento esto y me dice, estoy al 100% Qué con bien. la idea. Y le digo, bueno, vamos a lanzarnos a la piscina. Y lo primero que hicimos fue el misántropo. Ahora, en los años que has tenido trabajando en Europa y en tus idas y venidas y ya estás recogiendo ya una vasta experiencia peruana, ya tienes como un elenco, una pequeña Digamos que compañía sí, que se está sí. formando. ¿Qué hay de lo que ves en Perú, en el circuito teatral actual, que sea, no sé, especial, digamos, en comparación de repente con lo que has visto en otros Bueno, países? mucho en realidad, principalmente porque los artistas en general, o digamos los artistas que trabajamos en el medio teatral, en Perú tenemos una cosa que tal vez no existe en otros países, que se llama la autogestión, ¿no? Entonces tenemos una fuerza casi inhumana de gestar nosotros mismos nuestros proyectos, luchar, acomodar al público, vender entradas, pintar la escenografía, mover las luces. Entonces creo que es algo que nos pone en una situación mucho más vulnerable, que tal vez nos hace entrar en una calidez y el teatro, al menos cuando trabajo en Lima, me llena el alma de otra manera. Me crea sensibilidad, me crea empatía con las personas, ver a alguien que no va a ganar mucho, como todos en el teatro muchas veces, pero que con pasión lo hace, porque yo siempre digo que los artistas no decidimos ser artistas, sino nos vemos obligados a ser artistas, porque no podemos hacer otra cosa. Lo único que hacemos es hacer lo que nos toca hacer. Y cuando lo reprimimos, vivimos infelices para siempre. Ya entendí por qué estabas vulnerable cuando viste llegar al equipo y te movimos las luces de la Alianza. Ah, no, ahí casi me muero cuando movieron las luces. Casi me muero porque no sé dónde va a apuntar. Y ustedes menos. No te preocupes, cuando termine la entrevista, Pero ¿me hace acordar? tus actores esta noche van a estar iluminados, te prometo. No, es que el problema es que, ya me acordé, esa luz va hacia la pared, tiene que agarrar un poco esa planta y hacer la sombra ahí, y esta de ahí, así los voy a matar. Creo que va detrás, no tiene que tocar la sombrilla y va para esa parte. Volviendo a tu trabajo como director de ópera, porque eso fue lo que estudiaste en tu maestría en Italia. Italia. ¿No? ¿Qué hace que una ópera sea una ópera? Cualquier cosa es una ópera siempre que esté cantada. Efectivamente, el concepto de ópera rimbombante del que
el común denominador de las personas tienen en la cabeza, para mí no es necesariamente ópera. La ópera en realidad es simplemente un género donde el intérprete tiene que expresar lo que dice mediante la música. Así Pero de no es fácil. teatro musical. ¿O sí En lo realidad es? nace como teatro en música. Ópera, el subtexto de ópera en 1600 es teatro en música. Después se desvirtúa, porque deja de ser teatro en música y ya últimamente parecía música con movimiento. Pero no, en realidad es teatro en música. El teatro musical nace con la ópera. Los géneros más ligeros, como la opereta, que como lo es Perricholi, que ahora en GTN, es una opereta. La opereta es, digamos, una ópera de carácter a veces costumbrista, como sucedía en España y nace la zarzuela, porque tiene un carácter costumbrista muy relacionado al pueblo. Claro. Y la opereta, digamos que es un género que tiene la finalidad de conquistar a un público, digamos, un poquito menos intelectual que el público elevado. De acuerdo. En el GTN estás preparando La Perricholi, que es un proyecto que ya lo hiciste antes. Sí. Eso sí es ópera absolutamente La Perricholi clásico. claro, es una opereta de Offenbach, escrita en finales de 1800. Es una obra que habla de la vida de la Perricholi como un personaje ficticio, un poco basándose en estos mitos que llevaban a Europa en finales del 700, imagino, sobre esta mujer muy hermosa, actriz, que había conquistado a un virrey. Ya. Y en base a eso se crea una especie de mito en Europa sobre este personaje del cual nadie habla, digamos, con veracidad, sino lo toman como un personaje de las Américas, ¿no? Del Nuevo Mundo, y la toman, digamos, para la comedia. Y la puesta en escena es un trabajo en conjunto con un cuerpo de vocal, un cuerpo de baile, un cuerpo de instrumentos musicales. Sí, Cuéntame un poco eso. bueno, una ópera está, al igual que un musical, es exactamente lo mismo, están los actores en el escenario, que en la ópera les suelen llamar cantantes, pero finalmente son actores, y abajo hay una orquesta, toca la Sinfónica Nacional, y solistas nacionales y una internacional que viene a ser la Perricholi, una mezzosoprano cubana. ¿Y cómo ha sido tu experiencia de trabajar con los elencos nacionales hasta ahora? Bueno, yo tengo que agradecer mucho a los elencos nacionales por el coraje de sus directores, ¿no? Los directores de los elencos nacionales son personas, puedo decir fehacientemente, apasionadas, que tratan de sacar adelante sus elencos, porque no necesariamente ni las políticas culturales ni el sistema se puede, digamos, trabajar con mucha tranquilidad, ¿no? Entonces, yo siempre he valorado a los directores de los elencos nacionales, ya sea el ballet, folclore, las orquestas, los coros, porque, digamos, hay de parte de ellos un interés y una lucha para que los proyectos salgan adelante. Cuando me miras me enloqueces tú. El mundo de la historieta fue por mucho tiempo, como casi todo, exclusivamente masculino, pero esto ha cambiado y tenemos el arte de muchas mujeres alrededor del mundo creando, escribiendo, dibujando historias que destacan por su originalidad y por abrir el abanico de posibilidades de las historias que los cómics cuentan. Brenda Román es una de esas mujeres y con ella conversamos en este bloque. También hemos estado con el dibujante Javier Prado, creador de La Nuez, un espacio virtual para difundir noticias del mundo de la historieta desde la prehistoria de los blogs allá por el año 2006. Yo no soy de acá de Lima, yo viví en Barranca, soy exactamente de Supe, y durante la época del terrorismo se iba por muchos días la luz en mi casa, pues no en todo el pueblo. Entonces, como estábamos ociosos porque no teníamos televisión, ni radio, ni nada, tuve la suerte de que yo tenía un tío que coleccionaba muchas historietas. Entonces lo que hacía era ponerme a leer, todo el día leía historieta. Y hubo un momento en que yo dije, como a mí me gustaba dibujar, pero no sabía exactamente qué cosas dibujar porque no me gustaba dibujar paisajes ni nada de eso, yo dije, bueno, yo también quiero hacer esto, que veía un montón de dibujos en cuadritos y dije, yo también quiero hacer lo mismo. Así empezó mi relación con la historieta. No me gusta decir que tengo un estilo propio, ¿no? Mayormente yo he bebido de la historieta argentina y de la historieta europea, que es lo que más he leído bueno, en mi infancia y en mi adolescencia, ¿no? Pero me gustaba, por otro lado, esa pasión que se veía, ese fuego un poco que se veía en la historieta mexicana. Como casi toda la gente que se dedica a la historieta, a escribir mis propios guiones pequeñitos en cuadernitos, en donde podía, atrás de mi cuaderno,
Por eso me botaban a cada rato del salón, ¿no? Yo pienso que acá el germen de la historieta ha estado desde los años 80, incluso desde los años 70, pero no ha sido de manera continua. En los 90 vino como una especie de una nueva generación, una nueva ola de historietistas que también fueron muy influidos también por el manga, ¿no? Bueno, yo pienso que cada artista tiene una búsqueda personal. Mi búsqueda personal es mejorar día con día, ¿no? A mí no me tiene satisfecha casi nunca lo que hago. Siempre hago una historieta y siempre la miro y digo, pero esto pudo haber sido mejor. No me gustaría ir un poco más. Por ejemplo, me gustaría estar un buen tiempo en la selva o en la sierra y hacer como que historias de la sierra y la selva, ¿no? Porque yo sé que como folclore y como historia urbana es riquísimo. La revista Scorpio y las revistas argentinas, ¿no? De historieta, que son bien conocidas. Hay un personaje muy conocido que se llama Dago, seguramente, ¿no? Muchos que han leído historieta lo conocen. Dago, Corto Maltés, todo ese tipo de historietas, ¿no? Yo trato de ser siempre optimista con el tema. A mí me preocupa mucho como autora, como historietista, como editora y como tallerista, es que acá no hay una escuela, ni siquiera, no debería haber una sola de repente, ¿no? Pero no hay escuelas serias que formen historietistas. Honestamente, cualquier persona ahorita dibuja 4 cosas en 4 cuadros y se dice historietista. No hay una formación seria de historietistas. Entonces eso influye en la baja calidad que se ve en muchos trabajos actualmente, ¿no? Tener un cierto estándar de calidad. No hablamos de, wow, qué dibujo tan excelso, vamos a dibujar como Moebius, no. Pero la historieta tiene un lenguaje, mientras no haya una formación seria de historietistas, ni escuelas ni universidades acá como hay en otros países, yo honestamente, al menos profesionalmente, no le veo mucho ni sentido ni futuro, ¿no? Tampoco hay editores, no hay casas editoriales que editen historieta. Yo tengo fe de que conforme avanza el tiempo y se vean nuevos talentos y se conozcan también, hago también un llamamiento a los editores, organizadores de eventos que den a conocer nuevos autores. Como muchos, mi relación con la historieta empezó en casa. Aún no sabía leer y la historieta fue el primer incentivo para que yo procediera a la lectura. Con el tiempo fueron llegando algunas otras historietas, esta vez ya no en forma de tiras cómicas de prensa. Claro, mi interés estaba tanto en aprender lo que los Supermanes y los Mickeys decían, así que me esforcé para tratar de leer. Yo me acerco por primera vez a un sitio de prensa bajo un concurso que convoca el autor Croce en el diario Ojo de Pensa en ese momento para presentar tiras de humor gráfico. Me presento y una de mis tiras que yo he hecho es escogida por Croce. Croce tiene a bien invitarme y conversar con él. Y pude por vez primera conversar con él. Estando en el 5º año de media, me presenté al diario Expreso Extra y donde pude publicar algunos dibujos de humor que tenían que ver entre la política y el deporte, porque era el Mundial de España 82. La señorita Clo-Clo viene a ser una especie de personaje que habla de algo que yo he vivido toda mi vida, que es estar rodeado de mujeres con carácter fuerte, empoderadas, pero en clave de humor. Yo abarcaba temas sociales y políticos. Hay que decir que en la historieta del Perú está muy vinculado a la coyuntura y al hecho histórico de los autores, y es algo que marca a la historieta peruana, que es el vínculo con el hecho coyuntural y político o social sobre todo. No es una historieta de ficción como en otras partes, sino es una historieta bastante afincada. Por eso mismo, también por otro lado, los espacios donde uno puede publicar
historieta peruana están bastante limitados a ciertos rangos políticos y sociales de la propia prensa. Entonces, mi primera experiencia formal como autor de una tira historieta es La señorita Clo-Clo en el diario Página Libre. Salí de ahí y terminé en Monos y Monadas, donde hice mucho humor político y me sentí muy bien ahí. El tipo de humor, básicamente, o el tipo de historieta que yo suelo hacer, siempre está afincada en el humor. A mí me gusta mucho el hecho humorístico, conseguir el humor es una cosa a veces un poco difícil, sobre todo si hay que hacerlo diario. En esa trayectoria, en ese camino, luego ya para el 2000 entro a laborar en el diario El Comercio, sacaba una viñeta política diaria. He estado 13 años trabajando en eso, haciendo humor político y haciendo historietas, pero un poco más levemente, puesto que los espacios, como yo he comentado, se han ido un poco reduciendo en el tiempo. La historieta en el Perú ha tenido, como comentaba, una cierta característica coyuntural, política y social. Siempre ha sido reflejo, como lo puede ser cualquier otro tipo de actividad cultural, del entorno de las coyunturas. Hay varias generaciones, pero siempre fueron como ejercicios aislados de historieta. Nunca hubo como una profesionalización, salvo la aparición de Avanzada, y lo demás fueron como talleres o esfuerzos un poco aislados de autores, que se han dado a autores muy importantes. Estamos hablando de narrativa ilustrada. La narrativa tiene un fin, que es llegar a un público, que el público escuche lo que tú le quieres contar, ya sea en clave de humor o siendo serios. La idea es comunicar, plantear tus ideas. Actualmente no es solamente ello, sino también recibir un poco el feedback. El historietista actual ya no está en una especie de torre de marfil aislado de su público, sino está en contacto con él a través de las redes. Y aquí es donde hay toda una sinergia muy fuerte y las respuestas pueden ser muy rápido, para algunos devastadoras, para unos muy halagüeñas, pero es a lo que ha llegado actualmente la narrativa dibujada. Y la esperanza de todo narrador es, como cualquiera, ser escuchado. Que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir. Ahora volviendo aquí a la Alianza Francesa, que estás presentando el Avaro, ya presentaste el Misántropo de Molière y va a haber el Tartufo. Entonces es una especie de trilogía de Molière. Bueno, cuando nace Éxodo, yo siempre quise hacer el misántropo. Un poquito me considero misántropo, yo. En el sentido virtuoso que lo muestra Molière, no es que me paso la vida odiando a todo el mundo, aunque un poquito sí, pero digamos, no tengo las libertades del personaje porque no existe. Pero yo sí existo, entonces no puedo permitirme ciertas cosas. Entonces quería mucho hacer el misántropo y coincidentemente Karine Elmo, la directora cultural de la Alianza Francesa, estaba preparando la celebración de los 400 años del nacimiento de Molière y imagino que le habrá gustado el proyecto, imagino por eso nos dio la oportunidad de estar aquí y estrenamos el año pasado con el Misántropo de Molière, digamos, fue el estreno de Éxodo, el estreno del Misántropo, y fue también el inicio de esta relación con la Alianza Francesa para poder sacar adelante proyectos de Molière, que digamos es uno de esos autores clásicos muy entretenidos, muy divertidos, muy versátiles, absolutamente virtuosos, pero que digamos no se suelen hacer, al menos no en Lima. Y vienes trabajando con un grupo de actores en tus obras siempre. Sí. Hablemos de la importancia de eso, de formar como grupos de trabajo, que podrían llamarse o elencos o podrían llamarse compañías. Digamos, no imaginé que iba a ser así. Cuando creamos Éxodo, yo realmente no me imaginaba que podía tener el alcance que medianamente está teniendo, digamos, de poder haber hecho ya 4 espectáculos. Y creo que son esas cosas que tiene no solo el teatro, sino la vida, donde un poco lo que es para ti es para ti. Claro. Convoqué a fantásticos actores que nunca me respondieron, que me dejaban en visto, que no me respondían.
Imagino yo, pues no me conocían, Claro. efectivamente. Probablemente Claro. era un loco que les escribía por Instagram o les enviaba un WhatsApp. Entonces, bueno, nunca me respondieron. Entonces yo dije, porque inicialmente yo pensaba para Misántropo un elenco, digamos, mayor, ¿no? Una generación mayor a la mía, digamos, actores de 40 años más o menos. Entonces dije, pero actores de 30, no sé si tal vez tengan el rigor para trabajar estos textos, ¿no? Y de repente dije, pero qué tontos, ¿por qué busco gente mayor cuando puedo buscar gente de mi edad, tal vez? ¿Por qué menosprecio a la gente de mi edad si yo también he sido muchas veces menospreciado por mi edad? No ahora, porque ya no soy tan joven, pero cuando era un chibolo a veces me decían, no, muy chibolo. Entonces dije, no, se acabó. Y empecé a juntarme con actores un poco más cercanos a mi generación y tuve la suerte de congeniar no solo a nivel humano, sino a nivel artístico. Y todos se tiraron un poco a la piscina conmigo, además con mis ideas, con el tipo de teatro que a mí me interesa, ¿no? Y principalmente porque les exigí llegar al primer ensayo con la obra aprendida. Y todos llegaron al primer ensayo con la obra aprendida. Entonces, Qué importante eso, ¿no? Sí, y llegamos, empezamos el primer día y todos sabían su texto. Buenísimo. O al menos eso me hicieron creer, no es que les tomé la letra. Y empezamos a trabajar fácilmente, sin desvirtuar el texto, que es un poco el trabajo que yo hago, porque, digamos, usualmente trabajo textos clásicos. Tal vez si me enfrente a otro tipo de texto, tenga la responsabilidad de trabajar ese texto desde otros lugares, ¿no? Porque, digamos, las épocas son absolutamente diferentes, porque las necesidades de los textos son diferentes, las necesidades de los autores eran diferentes, e incluso sus búsquedas eran absolutamente diferentes. La búsqueda de un dramaturgo de hoy no es la misma que la de Molière. No, claro que sí. Bueno, entonces ahora vas a estar yendo y viniendo. Sé que estás viviendo en Italia, es donde estás permanentemente, pero siempre vas a estar viniendo a Perú para seguir con tu compañía y tus proyectos. Sí, en realidad creo que tengo ahora más proyectos en Perú que afuera. Tengo un par nada más. Pero muy contento porque antes pensaba que el dinero lo era todo, hoy me doy cuenta que no. Creo que tu paz, tu tranquilidad y las energías que te rodean son mucho más importantes. Creo que es más gratificante venir temprano a la Alianza a reparar las luces que han movido y a planchar la ropa de los actores, ¿no? Y después verlos en el escenario durante casi 2 horas, estresados por un trabajo que no es fácil. Lo disfruto más que tal vez ser pagado por un productor en Europa en una temporada fantástica seguramente, pero donde existe una distancia, donde siento que a veces mis manos me empiezan a picar, quiero hacer algo, y eso me gusta, la idea de tener una compañía me llena el alma, ¿no? Desde hacer un cronograma, desde buscar el dinero, buscar el financiamiento, ser no solo el director para los actores, sino también un amigo, un apoyo, sostenerlos, creo que es un poco el trabajo. Y eso a mí me llena la vida, ¿no? Bueno, es una excelente combinación lo que has logrado, ¿no? Y obviamente con una maravillosa suerte que has podido formarte en otros países. Claro, porque aquí todavía no hay una escuela de dirección de teatro. Hay escuela actoral, hay un montón de espacios para entrenar, para formarse como actor, pero no hay una escuela formal de dirección de teatro. Es verdad. Sí, entonces, sí. De modo formal, digamos, no. Sí, entonces es una bendición que has tenido Sí, tú sí, para absolutamente. pero se agradece porque se nota que has traído un montón de cosas muy interesantes a nuestra pequeña comunidad teatrera de artes escénicas, así que que sigan los recorridos entre Italia y Perú. Gracias. Y larga vida. Y ahora te dejamos porque tienes que alistar las luces. No, para tu función. no, al contrario, me estoy divirtiendo. No, es solo un segundo, no me den bola, sino que no me den bola, sino que... Por favor. No me den bola, no me den bola. Muchas gracias, Jean. No, ya. Gracias. Se terminó. Ya. No pensé es que yo pensé que iba a durar 1 hora y media. No, en mi cabeza nunca me han entrevistado, la verdad, sí. Hay cosas en común entre los mundos del teatro y el cómic en nuestro país. Por ejemplo, ambos circuitos son pequeños, pero en ambos se encuentra empuje, constancia, creatividad. El arte de contar historias no se agota en un solo formato y por si quedaba alguna duda, así lo han demostrado nuestros invitados de hoy. Acérquese a la cartelera teatral, cada vez más variada y original. Anímese, dele un vistazo a las librerías y a las redes sociales en busca de la narrativa comiquera de la escena local. Créanme que se van a llevar más de una grata sorpresa. Aquí en Presencia Cultural les seguiremos brindando espacio a todas las artes, a todo aquello que nos ayude y nos acompañe a ver la vida con otros ojos. Nos encontramos aquí la próxima semana con más novedades. No deje de sorprenderse con nosotros. Pueden ver los programas pasados en nuestro canal de YouTube y seguirnos en redes sociales, porque siempre encontramos la forma de estar más cerca de ustedes. Hasta la próxima.